Ahí está. Bueno, no va más, pero está re bien, se ve igual. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos con mucha información acá preparaditas y el mate, por supuesto, para comenzar la charla de tema hoy. Súper importante o interesante para nosotros. Como sí, también una pregunta incómoda. Sí, decirse. Sobre todo eso, ¿no? Empezamos nuestras preparaciones con una pregunta incómoda para responder nosotras mismas primero. Nosotros nos ponemos a prueba entre nosotros y nos preguntamos estas cosas y después cómo lo trabajaríamos, cómo lo encaramos para charlarlo acá en vivo, y esa es también parte de la preparación de lo que hacemos, ¿no? Porque si bien saben ustedes que nosotros no somos profesionales, en realidad nos preparamos para esto y está bueno, eso es lo que nos gusta. O por lo menos buscamos algo de información antes de llegar hasta acá. Bien, la pregunta es, ¿cuál es el límite que tenemos las personas frente a los que nos causa dolor, o el límite en general? Sí. Si es el cuerpo, si es el límite es la muerte, o es una decisión que tomamos, el límite es enfermarnos. Eso nos preguntamos. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Lo habíamos colgado en el canal, ¿no? Hemos estado preguntándonos sobre esto, por supuesto, a partir de lo que a nosotros está diciendo en el diario de nuestras relaciones convivenciales con hijos, parejas, exparejas, gente en general, compañeros de trabajo, y hablar de nuestras reacciones frente a ciertas situaciones que van apareciendo, que nos hace pensar en esta pregunta: ¿cuál es el límite? ¿Cómo colocamos el límite? ¿Qué esperamos para colocar un límite a lo que nos pasa? Bueno, la idea es charlar de eso durante este ratito y encontrar alguna respuesta. Tenemos textos para leer, mensajes que nos enviaron. Y, sí, está muy bueno lo que nos mandó una de las siempre nos escucha, y bueno, está muy bueno, lo vamos a leer al aire para que lo podamos compartir. Yo le leí hace ratito a Dani cuando llegaba esto de lo que hablan los estoicos, ¿no? Que es algo de lo que siempre charlamos, porque es un tipo de filosofía muy antigua, pero que está ha sido retomada en la actualidad, y entonces uno puede encontrar muchísima información. Entonces le preguntaba yo qué era para el estoicismo esto de la falta de límites, y lo que me planteaba en el buscador era que la falta de límites en las relaciones interpersonales no es una muestra de amor o entrega, sino una pérdida de la libertad interior, de la virtud y del autogobierno. Y cuando seguía leyendo yo en voz alta hace rato, lo que plantea este texto es que para la filosofía, que se basa en el concepto de los estoicos, como además un concepto moderno, el límite no es algo que los estoicos trabajaban así tal cual como aparece la palabra ahora, era saber qué depende de vos y qué no. Y ahí es donde nos hacemos la pregunta tan interesante esta: ¿cuál es el límite que le ponemos o nos ponemos a nosotros mismos cuando estamos frente a situaciones que nos provocan dolor, que nos pueden provocar alguna enfermedad? Y entonces pensábamos en esto del cuerpo y los ejemplos que habíamos compartido de alguna manera en los flyers para hoy, ¿no? Esto de cuántas veces las personas se enferman, ponemos tanto el cuerpo a través de las emociones, lo que nos pasa, que terminamos enfermándonos de cosas que a veces cuesta salir, y a veces las personas pierden la vida sin entender que podrían trabajarse desde otro lugar, ¿no? Por eso nos interesaba la pregunta y era tan llamativa y transversal. Y todo esto también porque nosotros nos paramos desde las 5 leyes biológicas que a nosotros nos interesa y siempre leemos, que busca esto de que cada parte o cada enfermedad tiene un significado, ¿no? Entonces, esto de que se me fue la palabra. ¿Cuál sería tu palabra? Se me fue. Bueno, lo de buscar, o sea, que nosotros enfermamos porque no encontramos el límite, o porque hay una situación,
siga algo que estamos viviendo, que nos atraviese y que no encontramos cómo ponerle un La fin. forma de salir de ahí, porque, a ver, pensemos en un ejemplo. Yo buscaba ejemplos dentro de lo que es la literatura, con esto respecto de los límites, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué tipo de ejemplos? ¿Cuáles yo preguntaba y buscaba? Y aparece el amor entre Romeo y Julieta. En realidad no hubo nunca límites, todo lo contrario, sí es el contraejemplo del límite, el amor entre Romeo y Julieta, porque es un amor fatal y funesto, porque termina con la muerte de ambos protagonistas. Y esto de no poner, conversarlo, decirlo, eh, analizarlo desde otro lugar, dos familias que terminan enfrentadas y que dos miembros de esa familia tengan un amor que va más allá de la muerte, ¿sí? Y de toda la situación que los rodeaba, terminan perdiendo la vida porque ellos tratan de encontrar la forma de sobrevivir a toda esa situación. Sin embargo, miren lo que pasa afuera y no lo que pasa adentro. Podrían haberse escapado y haber seguido a vivir a otra ciudad, como hacemos ahora en la actualidad un montón de personas, nos escapamos a través de otras historias de la literatura en las que pasa eso. Bueno, pero también yo pensaba en la historia que estoy leyendo con los de Quinto, en La Cándida Heréndira. Y entonces ella comete un error que lo conté la otra vez en otro programa, comete el error de quemarle la casa y la abuela de alguna manera empieza a vengarse de eso. ¿Cuándo pone el límite ella? Cuando pone el límite la protagonista. Cuando en un momento determinado la quiere matar. Pero eso no es ponerle. O sea, en el fondo, ¿cómo ponemos límite? Es tratar de sanar nosotros mismos, sin tener que llegar a hacerle daño al otro para poder salir de esa situación. Y eso justamente lo que estabas leyendo, hasta dónde podemos controlar, qué cosas podemos controlar y cuáles no. Ahí está el punto. ¿Sí? Entonces, cuando ya intercedemos o cuando afectamos a un tercero, estamos sobrepasando un límite. Entonces no hay límite. No hay límite. Desde el coaching existen las declaraciones fundamentales, que es el sí, el no y el basta. El basta es una de las declaraciones fundamentales que deberíamos aplicar. Y hablaba, ¿te acordás que recién yo te leía por esto de los errores comunes nosotros tenemos cuando nos planteamos desde esto de los ejemplos, ¿no? Y del vocabulario sobre todo. Entonces, por favor, deja de hablarme de forma agresiva cuando hay otro que nos está hablando de forma no correcta. En lugar de decir eso, o sea, lo que estamos poniendo es el énfasis en aquel otro que nos está haciendo daño sin pensar que nosotros tenemos justamente el control, podríamos tener el control al cambiar esa palabra y decir, por ejemplo, si decidís gritarme, yo me voy a retirar de la habitación o me voy de este lugar. Porque ese es el límite, cuando yo encuentro la forma de decirlo a través de la palabra o de una acción, por ejemplo, de irme de algún espacio donde no estoy de poder resguardarme y valorarme, que también eso lo hablábamos, ¿no? Siempre llegábamos a la conclusión de que esto de poder poner un límite tiene que ver con el amor propio, con la autoestima y justamente es lo que va a hacer que podamos poner un límite, poder valorarnos y decir, esto no lo quiero más, esto no es para mí, no es para mi vida. Acá también habla de la tolerancia, ¿no? La tolerancia. ¿Qué tolerancia tenemos que tener? Entonces habla de las meditaciones, bueno, hay varias cosas interesantes en el artículo, pero sobre todo esto de ser tolerantes tiene que ver con quiénes somos tolerantes, con los demás o con nosotros mismos. Entonces lo que plantean los estoicos es lo siguiente, dice, con los demás tenemos que aceptar que la gente va a actuar de manera egoísta, a veces, ¿no? O muchas veces, porque esto ya vamos a volver a eso, cuando no estamos poniendo los límites nosotros en realidad en una relación, por ejemplo, amorosa, y doy este ejemplo porque he estado conversando, creo que esto lo decidimos el sábado, el domingo, no me acuerdo, o el lunes, y es como que hemos tenido tiempo de ir charlándolo también con otras personas, o por lo menos me ha pasado a mí. Entonces, que plantean los estoicos, vuelvo a leerlo. Cuando uno es tolerante con los demás, acepta que la gente dice va a actuar de manera egoísta, ignorante o grosera.
Y no hay que gastar energía, es lo que ellos proponen. No gastar energía emocional intentando arreglarlos o educarlos. Con vos mismo, dice, uno tiene que ser estricto consigo mismo y no tolerante. ¿Qué significa esto? Que yo lo que tengo que ser estricto en no permitir que otros rompan mis valores, ¿sí? Que mueva mi paz mental o que con el tiempo, dice, tu tiempo se corrompan por adaptarse a dinámicas ajenas. Complacer a todos a costa de tu dignidad es un vicio, no una virtud. Y justamente eso es uno de los límites que rompemos todo el tiempo, o sea, que en realidad nos rompen nuestros propios límites o nosotros los rompemos cuando permitimos que otros, ¿sí?, accedan a ese territorio que es nuestro, que a veces termina siendo con enfermedades del cuerpo, justamente, para lastimarnos, nos terminan lastimando. ¿Por qué? Porque no podemos decir a tiempo a cosas que no, o irnos del lugar. Entonces, podemos ser tolerantes con las otras personas, pero con nosotros tenemos que ser un poco más estrictos. Esto es lo que plantea la filosofía estoica, que por eso parece tan, tan interesante. Y justamente es para resguardarnos, para cuidarnos, para mantenernos saludables y no llegar a la angustia o a esto de levantar la voz. A la ansiedad, cuántas veces, bueno, yo, por ejemplo, y tengo muchas personas conocidas y chicos adolescentes, en todos nosotros nos movemos, que sufren el ataque de pánico, que se llama así, y en realidad son estados de ansiedad, ¿sí?, que uno termina sintiendo el corazón como que va a explotar y en realidad es el miedo, la culpa, todo aquello por no haberle dicho a alguien basta. Sí, basta. También cuando estabas leyendo pensé en la culpa, ¿no? Esto de poner un límite, si no, cómo genera culpa también, ¿no? En pensar. Claro, porque siempre estoy poniendo al otro por encima mío, o sea, decir, no, pobre, si le digo así, capaz que se va a enojar y capaz que me va a dejar. Sí, si no, ya se le va a pasar, porque hoy tuvo un mal día y entonces hoy se levantó mal y entonces por eso no está así. Yo sé que él, vamos resignando, no vamos aguantando, soportando, y ahí es donde el cuerpo se enferma y en un momento algo pasa. Algo pasa. Aparece una enfermedad o inmune o alguna cosa que son o una situación de violencia extrema por haber aguantado tanto. Y así tenemos muchas situaciones. O a veces termina bien y es una buena decisión sana. Irse. O sí, pedirle al otro que se vaya, tomar distancia. Sí, que no significa escapar. A veces, ahí vamos a leer lo que nos mandaba nuestra oyente. Ahí Marina está conectada y pone, hablando de hablar fuerte, hay un nivel de decibeles que es mi límite por encima del cual dejo de escuchar las palabras que se dicen. Se me bloquean los oídos. Me parece perfecto. Sí. Miraba yo, ayer me pasó. Ah, no, ahí terminaba, pensé que seguía. No. Saludamos también a mi alumno que está ahí, que está conectado. Pana, no sé quién es. Sí, yo sé. Se me fue me bajaba a comprar una cosa y una chica estaba estacionando delante mío. Y le toco bocina yo para que ella sepa que estoy atrás, porque empieza a hacer marcha atrás, y digo, no, viste que soy muy buena chocando yo, vos sabés. Sí. Si esta mujer me va a chocar, esta persona me va a chocar porque no sabía que era una mujer. Y le toqué 2 o 3 veces bocina para que viera que yo estaba atrás, y se bajó tan enojada, pero mal. Y yo la miré y dije, ¿qué le pasa? Porque en realidad la que no estaba respetando el lugar era ella. Yo estaba esperando, había puesto la baliza como corresponde para poder estacionarme, y ella, yo digo, este nivel de violencia, de poca tolerancia, también tiene que ver con esta situación de límites, porque creemos que a través de la violencia, del maltrato, me he encontrado yo un montón de personas que dicen que todo el tiempo estoy enojada, que no sé qué. Bueno, es como un discursito que vamos preparando acerca de los otros también, ¿sí? La que es directa, hoy lo decíamos con vos, somos directas,
o es directa, por eso no cae bien lo que uno dice, o no, estás enojada, o no, sos la triste del grupo, o no. Entonces es como que uno va rescindiendo de decir realmente lo que piensa, porque a veces no tiene ganas de contestar. ¿Y cómo vamos? Y no vale la pena. Escucho cómo vamos por el mundo poniendo etiquetas a las personas y haciendo suposiciones. Inevitablemente caemos en eso. O sea, hay que estar muy conscientes para no caer en eso. O sea, más allá de que lo trabajemos, siempre cuesta un montón, porque bueno, vivimos en sociedad y tenemos que seguir viviendo en sociedad. Porque la verdad es que yo no quiero vivir aislada, no quiero vivir aislada en la barda, en un lugar sola, porque a mí me gusta intercambiar palabras con las personas, me gusta vivir en el lugar donde vivo, me gusta donde hay mucha gente, donde yo puedo compartir cosas. Pero también entiendo que hay otros a los que uno no les agrada. El problema es de los otros, no mío. Y ahí está el límite, cuando yo dejo de preocuparme por lo que el otro piensa. Porque si voy a estar constantemente preocupándome por lo que piensan todos acerca de mí, también es no ponerse límite, es no cuidarse a sí mismo y es enfermarse. Vivo constantemente preocupada por lo que el otro va a decir, por lo que el otro dice o piensa, o yo supongo que piensa, en realidad es muy triste. Y no es fácil para cualquiera, porque todas nosotros pasamos por esa etapa y la seguimos pasando, ¿sí? Hasta que uno va aprendiendo a dejar de preocuparse por los demás y a empezar a preocuparse un poco más por uno mismo. Complicada la situación, un gran trabajo, no es fácil. Pero se puede lograr. Es como no es fácil. Todo un proceso. Y se habla de límite en cuanto a violencia, en cuanto a abuso, en cuanto a maltrato, bullying, para todo hay... ¿Cómo es el ghosting? ¿Cómo es que se llama eso ahora de lo que pasa en las parejas? Eso que alguien te empieza a mandar mensaje y de pronto desaparece y te corta y no sabemos si se enojó, si no se enojó, lo hacen las otras personas y nosotros también lo podemos hacer. Hay un montón de herramientas que otros utilizan y que nosotros también podemos utilizar para lastimar a un tercero y mantenerlo ahí, ¿sí? Que también son situaciones de violencia o de abuso. Entonces, ¿cómo reconocemos eso? Cuando más o menos empezamos a empoderarnos y a querernos sobre todo. Y a poner estos límites en realidad tienen que ver con estar sanos. Sano digo emocionalmente, ¿no? No hablemos del cuerpo, porque eso todavía es un poco más complejo. Emocionalmente, cuando nosotros realmente nos queremos y empezamos de alguna manera, a comprender que nuestra vida depende de nosotros y no de los otros. Sí, muy interesante para hablar. Bueno, para que sigo leyendo. Yo voy a leer lo que nos compartió una de nuestras fieles seguidoras. Dice: como seres racionales siempre tratamos de buscar soluciones, no problemas en poner fin a situaciones que no conducían a ningún lado. Por ejemplo, en la adolescencia tuve una amiga que me traicionó, un novio que se puso violento. No les hablé nunca más, de un día para otro. También recuerdo renunciar a un trabajo, o cuando me separé después de 8 años de convivencia. Cambié la cerradura. Me han dicho que yo bajo la persiana, pero el cuerpo es otra cosa. La naturaleza hace lo que quiere, siempre pasa factura. Después de una discusión seguro me enfermo. Cuando falleció mi hermana no pude hablar un par de días, no me salía la voz. Me había contado una chica que le pasó lo mismo. Podemos decirle somatizar. Con los años me acostumbré y llegué a apreciarlo. Se trata de una conexión profunda de las emociones con nuestro ser, en la que el cuerpo es parte. Está buenísimo y ejemplos súper claros, como decir, bueno, me separo, cambio la cerradura, no entra más. Después, ¿cuál es el proceso? Seguramente después es seguir un proceso, porque a veces bajar la persiana, que muchos la hacemos, esto de aislarnos en un espacio físico, por ejemplo, y encerrarnos por 2 o 3 días, porque necesitamos esos espacios de tiempo para nuestros duelos. Tomar un poco de distancia. Claro, después lo tenemos que ayudar.
Porque después hay que salir, esto que decía hace rato yo, esto de salir, vivimos en sociedad, somos seres que necesitamos de los otros, de convivir. Sí. Entonces, el punto clave es justamente ese. Hay personas que se quedan gusanos, yo hoy se lo dije a mi hija. Hay personas que se quedan gusanos para siempre y no se transforman, y hay otras personas que se transforman y se vuelven mariposas. Pero para volverse mariposa, uno sufre, tiene que llorar, tiene que putear si es necesario, y hay que hacer un montón de cosas. Y no es de un día para el otro. No es que hoy me levanto y hoy soy gusano y me hice larva y mañana ya soy mariposa. La mariposa, para llegar a mariposa, a la belleza que se mueve, tiene todo un tiempo. Pues nosotros los humanos también tenemos ese tiempo de transformación. Y es encontrarle la vuelta y encontrar los espacios donde podemos charlar, con quién podemos charlar. A veces uno lo hace con los amigos, a veces necesita una terapia. No todo se resuelve solo, también, porque si tratamos de resolverlo solo estamos pensando en tener el control absolutamente de todo, y también no nos estamos poniendo límites, o nos estamos limitando, en todo caso sería limitarnos a nosotros mismos en lugar de ser estrictos para salir adelante. Como dicen los estoicos, estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, muy fino el espacio o la línea, ¿sí?, entre una cosa y otra. Es ir buscándole la vuelta, es ir encontrando. Y yo creo que la solución está en la palabra. Pero sí se puede poner límites. Sí, se puede poner límites, se logra y se recupera. Pero digo que es necesario cerrar la persiana a veces y decir, bueno, no tengo ganas. Yo lo conversaba hoy con mi hija y dice, a veces tengo ganas de estar sola y de aislarme, pero no es porque, y está bien, porque en realidad es que me empiezan a hacer ruido otras cosas, uno empieza a elevar su nivel de conciencia y entonces, bueno, pero no nos quedamos acá, le decía yo, no nos quedamos en eso, porque necesitamos de los otros. Entonces, el límite está en ponernos un límite por un tiempo, decir, bueno, está bien, hoy decido quedarme aquí, pero mañana salgo. Porque la vida no depende en ese alejarse o tomarse un tiempo también se cultiva el amor propio y desde lejos se puede observar mucho más la situación esta que nos estaba afectando. Entonces, aceptar el proceso, tenernos paciencia y sobre todo ser amorosos con nosotros mismos, o sea, poder perdonarnos por eso que estamos aguantando hasta que pudimos poner el límite para avanzar. Hay que seguir. Sí, se aprende, todo se aprende, ¿no? También iba a dar un ejemplo hoy que buscando información encontré en una carpeta de la compu un acta que había hecho en la que puse un límite. Fue cuando en una situación laboral tuve que hacer una denuncia. Eso también es una forma de poner límite. Justo lo encontré hoy y digo, mira, que lo relacioné enseguida con el tema y bueno, esto. Fue una situación de crisis, esa. Y colectiva también, porque no me afectó solo a mí. Pero bueno. Pero se pudo poner el límite. Se puso el límite. Y entonces, eso fue interesante. Vuelvo a repetir, o sea, las decisiones, es tomar una decisión y ahí es donde cambia la situación que estábamos viviendo. Pero sí hay que tomar una decisión, siempre hay un antes y un después. Por eso daba el ejemplo de la mariposa, ¿no? Que hay muchas personas, digo con esto cuando hablo de la mariposa y de la larva, es que hay muchas personas que les lleva mucho más tiempo transformarse en mariposa, porque no encuentran la forma, porque no tienen las herramientas. Hay que salirlas a buscar, porque si nos quedamos esperando que vengan otros a solucionarnos nuestros problemas, ahí no estamos. Pedir ayuda. Exactamente. Que también lo dijimos. Por eso decía, y es bueno para pensar en ese ejemplo. Volviendo con lo de Romeo y Julieta, decía el texto que era el contraejemplo de la dependencia, ¿sí? Esto de pensar en el otro como el solucionador de la vida, ¿no? Para los estoicos, el amor de Romeo y Julieta no es un ideal romántico, sino una pasión ciega, lo que ellos llamaban pasé,
una enfermedad del alma que nubla la razón. La pérdida del juicio, cuando Romeo cree que Julieta murió, dice, entonces los desafío a ustedes, estrellas. En lugar de aceptar el destino con serenidad, decide destruir su propia vida. Su existencia entera dependía de un factor externo, la presencia de Julieta. Y la ausencia de límites, ambos personajes, dice, borran su propia identidad para fusionarse con el otro. Al no tener un límite claro entre el yo y el nosotros, la pérdida del vínculo se vuelve literalmente intolerable, llevándolos al suicidio. Es el ejemplo perfecto de colocar tu felicidad en lo que no depende de vos. Muy interesante, ¿sí? Esto de pensar, al no tener un límite claro entre el yo y el nosotros, ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a ser yo ahora para vivir sin esta persona? ¿Cómo voy a dejar a alguien que me hace daño porque sé que voy a sufrir porque lo amo? Y en realidad también recuerdo en estos días haberle comentado a alguien, el amor no duele. ¿Sí? El amor tiene que ver con cosas lindas, o sea, y renuncias también, y placeres, y un montón de cosas. Cuando el amor duele, entonces el otro no nos está dando lo que nosotros necesitamos. Y es momento de correrse. Ese es el límite. Encontrar el límite en una relación es ese. Ahora, yo digo, ¿cómo? Lo va buscando en su momento determinado. Nosotros proponemos con palabras lo que suponemos que es lo más correcto. Esto no significa que cada uno de nosotros no lo haga tan fácilmente, sí, porque en realidad siempre uno está tratando de darle a otros oportunidades, ¿sí? Para ver si hay un cambio. Hasta que siempre espera ese cambio. Hasta que hace el clic y decimos, no hay cambios, y en realidad me voy a valorar yo y voy a cerrar esta persiana, como decía el texto que vos leías, cierro las persianas y me renuevo y después salgo nuevamente. Sí. Es así. Igual también desde el coaching había aprendido esto de que el cambio es superficial, ¿sí? Entonces tiene que haber una transformación para que la relación realmente cambie. Y ya para eso tiene que haber una toma de conciencia, un trabajo más interno, quizás terapia. Bueno, es como la mariposa y la oruga que comentabas vos. Sí. Hay una transformación. Y el cambio es superficial, o sea, puede haber una situación, por ejemplo, de violencia, que por ahí es lo más común. Entonces siempre hay, bueno, un pedido de perdón, el otro cede y después vuelve, es un círculo. Y eso, los círculos, los malditos círculos de cuando hay una transformación, el cambio ocurre de verdad y ya... Y se puede dar, porque se da, hay personas que terminan y tal vez transforman esa situación de violencia en otras formas, pero bueno, no quiere decir que no se pueda, o sea, que quien es victimario pueda convertirse en una persona que hace una transformación. No los conozco, pero bueno, puede ser que ocurra, ¿sí? Porque no estamos acá poniéndole etiquetas a nadie de que esto no va a poder hacer cambios. En realidad lo que estamos diciendo es que los cambios se pueden producir, que cuesta, que son caminos para atravesar, para llevar, que cuestan dolor y que hay que buscar ayuda, que la ayuda no tiene que ser de, no sé, de alguien común y corriente, puede ser un amigo, pero para unas primeras charlas, pero en realidad hay que, cuando has sobrepasado situaciones complejas de violencia, por ejemplo, hay que buscar ayuda en otros lugares. Y los límites a veces se ponen con una denuncia, por ejemplo, o se busca ayuda en terapias, o se busca ayuda en la familia. Siempre hay que buscar a alguien para... Más que nada para poder mantenerse firme en esa... Ahí está el punto. En ese... En alejarse, la decisión, o en esa decisión. Que puede ser, pues las decisiones son las complicadas. Primero tomar la decisión. A un trabajo, claro. No hablarle más, cambiar la cerradura. Cualquier cosa, ante cualquier cosa podemos
ceder. El tema es ese, el límite y mantenerlo. ¿Cómo me mantengo? Hace rato también lo conversaba con nuestra amiga en común. ¿Cómo mantengo esta situación del límite en una relación que se termina, ¿no? Esto que vos estás diciendo, justamente, ¿cómo lo voy a llevar a lo largo del tiempo? O sea, sé que esto, por ejemplo, dejar de tener un hábito, uno tarda el cuerpo, nuestro cuerpo, dice Deepak Chopra, que también los invito a leerlo por ahí, que es muy interesante, tarda unos 21 días aproximadamente en cambiar, en generar un hábito. En generar un hábito. Entonces, por ejemplo, para dejar de fumar, si vos pasaste los primeros 7 días, ya es una ganancia. Si después que pasaste 3 por 7, 21, o sea que son 3 semanas sin fumar, es como que fuiste ganando. Lo que no significa que no vayas a volver. Porque yo ya llevo 1 año y medio y hoy tenía ganas de fumar. Y me dan ganas de ir a comprarme cigarrillo. ¿Y cuál fue el límite para dejar de fumar? Ahí está el punto. El límite es cuando yo me dan las ganas de fumar, recuerdo que estuve 9 días en terapia. Que no fue solamente por el cigarrillo, fueron muchas cosas para defender. Pero bueno, sirvió para dejar de fumar. Pero sirvió para dejar de fumar, ¿sí? Y recordar, porque ahí está donde lo que tenemos que trabajar, ¿no? Recordar todo ese espacio de tiempo, de sentir el corazón latir muy fuerte y uno pensar que va a morir, es lo que me recuerda que yo no tengo que volver a fumar. Porque ahí está el punto, si no vuelvo al círculo nuevamente, ¿sí? Inclusive yo me agarraba de las palabras del cardiólogo que me dijo, bueno, si vos volvés a fumar no te preocupes, porque hay mucha gente que vuelve. Yo dije, ay, qué bueno lo que me está diciendo este hombre, qué genio. Claro, y te hace no sentirte tan culpable. No me hizo, claro, el tipo me trabajó la culpa. Me trabajaba la culpa. No te sientas tan culpable si en algún momento determinado volvés a fumar. Pero yo tengo que tomar una decisión. Entonces, no fue fácil. Tampoco fue tan difícil. Tampoco. Yo pensé que iba a llorar y me iba a caminar por la pared por dejar de fumar. No. Pero que me siguen dando ganas de fumar, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. A veces de vez en cuando, sí. Hoy, por ejemplo, tenía ganas de fumar. Son momentos determinados del día ante ciertas situaciones que me recuerdan ese vicio. Bueno, ¿qué pasa en la relación humana cuando hay situaciones de violencia? ¿Qué es lo que yo necesito? Cuando empieza la calma, necesito la adrenalina. Necesito sentir ese momento de situación. No es que me guste la violencia, no me gusta la violencia. No. Y esto me va a encantar decirlo al aire, porque he discutido muchas veces con personas y profesionales. No, si vuelve porque le encanta que le peguen, le gusta que le peguen, por eso vuelve. No, gente, no. Estamos frente a nadie creo que le guste que no creo que haya alguien en el mundo que le guste que le peguen, no creo. Me lo tendrían que presentar. Vivimos en situaciones de enfermedad, de violencia, y entonces, lamentablemente, volvemos a esta situación crítica porque estamos necesitando esa adrenalina a la que estuvimos acostumbrados, ese hábito. ¿Por qué? Porque frente a esa adrenalina después viene el otro momento que es me vuelve a querer, me pide perdón, nos llevamos bien, está re linda la relación. Y eso lamentablemente se empieza a normalizar. Y ahí es donde después no lo podemos identificar. O sea, es algo que vivimos totalmente a diario y pasa hasta desapercibido, porque para mí es algo normal vivir en violencia o vivir bajo presión en un trabajo o que me digan, no sé, alguna agresión todo el tiempo. Se empieza a normalizar como algo sencillo, algo que es normal que pase, y ahí es donde... Y estamos hablando de situaciones de violencia. Imagínense que el límite también lo tenemos que poner, por ejemplo, y a mí me molesta mucho cuando le dicen a los niños, no seas maricón,
seas boludo, no sé. Y no es porque yo sea perfecta como mamá, porque no lo fui. También lo normalizamos y en realidad eso también es ponerle límite a nuestros propios familiares, a nuestros propios hijos o a nosotros mismos. Pensar en lo que le decimos al otro, porque vamos haciendo un caminito para que este tipo de situaciones después se repliquen en la vida diaria de cada uno, ¿no? No pensemos en el resto de la comunidad 25 o de nuestro país Argentina, pensemos en lo que tenemos adentro de casa. Sí. Y ahí podemos ir analizando este tipo de situaciones. ¿Cuál es el límite que yo no debo pasar con mi familiar para crear una persona sana? Porque estoy criando a una persona sana. Justamente eso habla Marina ahí en el comentario. Dice, el ejemplo que les queremos dar a los hijos es importante. Es un freno, es como un freno a los malos hábitos. O salir de una situación en la que estamos normalizando algo peligroso delante de ellos. Exacto. Mira. Sí, sí. Con eso tiene que ver, ¿no? Pensar en el hábito de fumar, por ejemplo, es cuántas veces uno fuma delante de los hijos pensando que no vayas a fumar vos, ¿eh? Le decís después te fumar. Yo fumé toda mi vida adelante de mis hijos. Haz lo que yo digo, pero no lo también, y todos mis hijos son fumadores. Mira, mi papá era extra fumador y ninguno, o sea, mi hermano nada más, pero después nosotras no. No. Bueno, ahí está, o sea, esto no es ejemplo, pero bueno, el vocabulario y las acciones hacen que también traspasemos los límites de lo emocional y también del cuerpo del otro, ¿no? Sí. Porque con esto del cigarrillo hay un montón de personas que mueren por justamente, lo dicen, y justamente se enferman por el cigarrillo que fuman nosotros. Entonces, bueno, hay que pensar también en ese sentido, según lo que decían los estoicos, ser un poco más estricto con lo que somos nosotros mismos para estar un poco más sanitos en esta vida que nos ha tocado de este mundo. Bueno, gente, me parece que ya vamos mirando porque es interesante, ¿no? ¿Por qué estoy tocando el modo de la otra computadora? No sé. Por eso queremos mover algo, pero no lo vamos a mover porque está ahí. Sí. No, bueno, como siempre agradecer, ¿no? Uy, ahí arrancó la compu. Como siempre agradecer porque nos cuesta por ahí que conseguir que nos manden. A Marina siempre le agradecemos que hablamos después cuando nos juntamos ahí en yoga. Estas charlas porque tiene que ver que a veces nos da ella tema y a veces sale de nuestras propias charlas o con las charlas que tenemos con otras personas. Lo interesante es poder hacerlo todos los miércoles, darnos el espacio porque nos preparamos hace como 3 días que venimos charlando de estas cosas. Ayer tuve una charla le decía a Daniela, con una persona muy interesante, con eso quiero por ahí, no voy a hablar más yo para cerrar, pero me acordé, había mucho para esta semana. Tocado de cerca la pregunta. Muy de cerca, y porque yo estuve de licencia esta semana, entonces fue como que necesitaba encontrarme y responderme esa pregunta. Y hablaba con una persona que trabaja en uno de los espacios que nosotros estamos y ella me comentaba que se había ido de su casa, se había venido de su país hacia la Argentina. Y entonces yo decía, qué bueno, porque fuiste la persona que rompió los esquemas. O sea, y entonces ella me comentaba, yo soy la única mujer de 7 hermanos, yo soy la única mujer, o sea que tiene 6 hermanos varones. Luchar contra el machismo era una de las cosas que a mí me molestaba y que yo, de la cual quería salir. Había visto sufrir mucho a mi mamá, me comentaba ella, y cuando yo vine y, bueno, su ex pareja murió hace un tiempo, pero ella se separó mucho antes que él falleciera, y entonces ella, en una charla con su hija, admitía como que había tenido una muy buena relación, que se había separado porque, bueno, había puesto un límite que era justamente el maltrato hacia su hija. Entonces, ella me dice, bueno, ese fue tu límite, le pregunté yo, porque yo le pregunté específicamente, ¿cuál fue tu límite? Ese fue mi límite para no sufrir más situación de violencia. Pero lo más raro de todo, me decía ella, era que yo me había escapado justamente de mi país
porque no quería que me pasara lo mismo que yo había visto a mi mamá. Y en una charla hace unos meses atrás, ella dice, no, cuando yo me separé de mi ex esposo, en realidad yo todavía lo quería y bueno, no había sido tan malo. Y entonces su hija le contesta, yo veía como él te pegaba, me comenta ella, ¿no? Entonces para ella dice que fue toda una situación de shock, eso que su hija le estaba comentando, porque ella creyó que nunca su hija había visto una situación de violencia. Sin embargo, esa hija, como ella misma, habían sido testigos de las situaciones de violencia dentro de una pareja. Entonces ella me decía, ¿cómo hacemos las personas para sanar eso? Y yo lo sané, lo fui, y ahí para mí fue comprender también a veces a mi hija que yo le trataba de decir cosas y nunca había sido honesta. Y me hablaba desde ese lugar y me pareció tan válido rescatar justamente hoy para esta charla, la charla que tuve con ella ayer, porque una mujer con una sencillez a la que me demostró realmente que en realidad muchas veces las personas ponemos límite, como decía Marina hace rato, encerrar la persiana o tal vez escaparnos del lugar. Porque el límite de ella fue en ese momento irse del país. Irse del país. Viajar. Igualmente cayó en lo mismo acá. Cayó en lo mismo acá. Entonces, también, sí, te escucho. Perdón. Cuando te escuchaba pensaba cómo lo cultural hace que caigamos en abusos, en violencia y no podamos poner el límite, ¿no? Porque como mujer hay que aguantar, la religión también influye. Exacto. Todo eso se me venía cuando sí, ella inclusive, en este caso. Inclusive ella me decía, bueno, cuando ella, por ejemplo, no sé, se teñía el pelo y dice yo me ponía un rojo llamativo y era como una oveja negra, yo le digo oveja negra, pero ella decía una oveja descarriada tipo prostituta, así lo dijo. Y entonces dice que sus hermanos, sus cuñadas y sus sobrinos le decían, por Dios, ¿por qué te vestías así? Y ella era feliz. Y entonces yo le decía y rescataba de lo que ella me comentaba, le decía, bueno, lo importante es que pudiste salir, que en realidad fuiste aquella que vino a romper con todo eso. Porque si bien vos sufriste lo mismo, tuviste el momento de poner el límite, que fue cuando no fueran a lastimar a tu propia hija. Entonces ahí había límites. Y ella dice, a mí me costó muchísimo salir adelante sola, pero sin embargo pude criar a mi hija en una situación en la que las dos estábamos bien cuando él ya se había ido de la casa y no hubieron más situaciones de violencia, no se las aguantaría ni a él ni a nadie. Bueno, aunque él ya no está, ¿no? Pero bueno, eso también era interesante como para rescatar, porque, como les decía, habíamos estado charlando con varias personas sobre esta pregunta. Y ahí en ese ejemplo logra poner el límite y se puede también teñir el pelo, vestirse como quería, más allá de haber sido juzgada, pudo valorarse y mantenerse en esa forma de vestirse que a ella le hacía bien. Sí, y ella dice que, bueno, ella quedó, por ejemplo, económicamente destruida. ¿Por qué digo esto? Porque justamente ese duelo, ese desarnos para volver a empezar. Cuando yo pongo el límite y tengo que llorar y voy a sufrir, porque estoy en un lugar cómodo cuando estoy con alguien, porque estoy de alguna manera sintiendo. Entonces ella me comentaba esto, me decía, me di cuenta que era yo la que sostenía la casa, porque él no trabajaba, o lo que trabajaba se lo gastaba en otras cosas, como por ejemplo salir con los amigos, qué sé yo, asados, y yo siempre había, y me empezó a alcanzar inclusive el dinero, claro, el dinero, y yo, dice, él se llevó todo, absolutamente todo de la casa cuando se va, porque ella le pide el divorcio, y ella no fue a decir, no le dijo, me contó todo, me decía, yo no fui, no le dije, vamos a divorciarnos, no, ella fue, tomó la decisión, como había tomado alguna vez la decisión de irse, esta vez lo hizo de otra forma, puso la denuncia, o sea, fue a Defensoría, no sé qué,
y hizo el divorcio express. Y entonces cuando lo tuvo vino y le dijo, acá está el divorcio, necesito que te vayas. Él se va, le deja sin nada, solamente con un colchón tirado en el suelo. Y ella dice, hoy yo soy feliz porque tengo todo lo que tengo, lo tengo por mi trabajo y porque mi hija vivió en paz. Sí. Entonces, le digo, más allá de lo que hayas sufrido, es muy linda tu historia, porque pudiste revalorarte como persona, o sea, sí. tuviste amor propio y eso se llama resiliencia. Exactamente. Muy interesante para comentarlo, pero no quería dejar de comentarlo. Bueno, ahora un montón de mensajes, sí. Bueno, ya vamos a estar subiendo el flyer del miércoles que viene, buscamos el tema, pensamos, igualmente también podemos escuchar una sugerencia de lo que quieran o de lo que les interese que hablemos y que ustedes puedan aportar. A ver si el pana pone algo. Así que bueno, gente, nos vemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé.